Atención y análisis. Desde adentro, esto es En Guardia. Grupo Cantón presenta la información que te mantiene. Muy buenas tardes, estamos en el programa de radio En Guardia. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de un tema no menos importante que todos los que vivimos como ciudadanos en este país, que es precisamente seguridad para niñas y niños. Estamos en el verano y hay que asegurarnos que nuestros hijos, sobrinos, amigos estén bien cuidados. No es para menos poder platicar en un momento tan importante, sobre todo que vive no nada más nuestro país, el mundo en general, con temas que hoy vamos a dialogar en esta hora, en este gran programa, como lo es precisamente la protección y el cuidado de los menores. Sin duda va a ser un programa en donde vamos a interactuar y vamos a dar también los números de cabina para que si ustedes en el futuro tengan alguna idea, algún comentario de algún programa en especial que quisieran escucharnos, ahí vamos a estar de manera muy puntual como todos los miércoles a las 18 horas. Guardián cumplió 13 años el pasado 15 de julio y me decían, ¿por qué no felicitaste a Guardián? Y bueno, pues Guardián, que es nuestra casa, porque simplemente creo que va a vivir muchísimos años más. Yo quisiera que viva para la eternidad, porque es una organización llena de valores y sobre todo con muchos seres humanos que trabajan ahí, que es el factor más importante, el recurso humano. Este capital humano que está lleno de procesos todos los días, de comunicación asertiva y de circunstancias como toma de decisiones. Ahí estriba la calidad de nuestros productos y servicios. En nuestros seres humanos quiero enviarles un afectuoso saludo a todo nuestro staff, a todos nuestros colaboradores, porque sin ellos en verdad esto no hubiera sido posible. Quisiera también comentarles que la semana pasada tuvimos la fortuna de estar en un gran evento en la toma de protesta de la licenciada Sofía López Reyes como presidenta de Red México Emprende, y es una red a nivel nacional y ahora internacional, en donde nos dieron la confianza para participar como presidente del Comité de Asuntos Financieros. Creo que lo primero que nada, sin salud, sin seguridad y también sin dinero, es difícil poder traspasar no nada más las ideas, sino el cumplimiento de muchos objetivos en la vida. Así que hay que cuidarse, la salud es primordial, la seguridad y también las finanzas, ¿por qué no? El día de ayer estuvimos en el C5, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde nos hicieron una invitación oficial a participar dentro del comité que presido, el Comité de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Internacionales de Coparmex, a dar una magna conferencia que se tituló Liderazgo y su impacto policial. Es muy importante saber qué es lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías y la seguridad privada en nuestro país. En verdad hay cosas trascendentales que no se ven porque muchas veces estamos inmersos en que la comunicación se vende más cuando hablamos de estas cosas negativas. Creo que cuando empezamos a hablar las cosas positivas tienen un impacto hacia adentro, no nada más temporal, sino es un impacto permanente. Todos los ciudadanos tenemos que conocer lo que hacen nuestras empresas de seguridad privada, lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto lo que hacen nuestras policías. Ahí hay agentes de tránsito, policía turística, la policía preventiva y también las fuerzas del orden público dentro del margen de la legalidad, como lo pueden ser la misma fiscalía. Más adelante vamos a tener en muchos otros programas la posibilidad de hablar con expertos, traerlos a esta mesa como invitados y que nos puedan decir de propia voz qué es lo que ellos hacen todos los días, cómo es que luchan para que nuestra sociedad tenga esta armonía, esta paz que tanto nos hace falta. Vamos a entrar de lleno a este tema que es el cuidado y la protección de las niñas y los niños, sobre todo ahora en el verano, y temas de seguridad en el hogar, qué hacen los niños cuando están solos y cómo nosotros tenemos que empezar a
fomentar estos círculos de protección con sus amistades, con los familiares, al dejarlos solos en casa. Un tema primordial es la seguridad digital. Hoy los niños pues, utilizan un iPad como esta, un equipo celular, y no nada más pueden acceder a información sobre todo sensible que está en las redes, sino también ellos conocen contraseñas, inclusive pueden ingresar a temas de carácter bancarios de nuestras redes sociales, cuentas, en fin, de lo que tengan ustedes en Instagram, en Facebook, y fotografías sobre todo. El uso responsable del Internet va a ser fundamental, poder dialogar con lo que sucede en el mundo a través de las redes sociales, y hoy con un clic podemos estar sabiendo no nada más lo que pasa en materia de seguridad, sino climática, financiera, comercial, política también, pero se requiere un uso muy responsable. En este mismo uso de redes sociales está muy de la mano con los videojuegos. Hoy créanme que el uso de los videojuegos para los menores no nada más es una distracción o un pasatiempo, sino también trae una connotación de identificar cuáles son estos mensajes que dentro de la psique del menor pueden estarse gestando, y no nada más que le gusten las armas, porque eso no tiene una connotación negativa. Yo les puedo decir por experiencia que desde niño, bueno, para mí las armas eran como ese pasatiempo, por supuesto bien cuidado porque vengo de una familia por generaciones y hermanos y padre dentro de las Fuerzas Armadas, y era relativamente común poder convivir con armas, pero cuando se tiene ese cuidado profesional y se tiene ese acercamiento técnico de poder hacer de un pasatiempo una profesión, pues se entiende que está bien ejecutada. Pero cuando se dejan solas, y no nada más las armas de fuego, como puede ser una pistola, pero en casa hay cuchillos, hay picayelos, hay sierras, y no se ocupan de manera adecuada, sobre todo bajo la supervisión y cuidado de un adulto, pueden ser muy peligrosas. Y por último vamos a hablar de este cuidado que se deben de tener en el menor cuando van a un parque o van a una plaza comercial, acompañados o no de adultos. Hoy los adolescentes pues van a una plaza comercial, se quedan de ver con sus demás compañeros de clases, o bien en una casa en donde se ponen a hacer tareas. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces vamos a hablar de manera muy puntual, y no sin antes decirle que vamos nosotros a tener 3 días de cursos de veranos para niños en los sábados 1, 8 y 15 de agosto. Ahí vamos a ver temas que van a ayudar mucho al fomento de la cultura de seguridad del menor. Va a estar esto dirigido a niñas y niños entre los 6 y los 12 años, temas de supervivencia, primeros auxilios, van a trabajar en equipo, van a hacer juegos interactivos, van a poder saber cómo cuidar su mascota, cómo tener un bivac para poder irse de campamento. En fin, se van a divertir muchísimo, y vamos a hacer que también los papás, los que quieran quedarse en ese espacio interactivo con sus hijos, puedan sobre todo convivir, porque vamos a tener muchos juegos también. Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a entrar en el primer tema. Si nos ayudas, por favor. Ahí tenemos ya la primera imagen que habla sobre la seguridad en casa, la seguridad en el hogar, en este espacio en donde convive papá, mamá, a veces otros hermanos o inclusive familiares. Ese es un tema fundamental, porque muchas de las horas fuera del espacio que se tiene en la escuela, se tiene en el hogar. Y no nada más es en esta convivencia de padres a hijos, sino también entre hermanos. Muchos accidentes que se tienen identificados suceden por descuido de los padres, pero sobre todo por no poderles enseñar una cultura de seguridad dentro del hogar. Llámese el uso de las escaleras, el uso de una herramienta. A veces nosotros como adultos tenemos herramientas en casa, y el niño a veces por curiosidad pues quisiera conectar una motosierra, por ejemplo, y eso se puede convertir en un artículo muy muy peligroso si no se tiene cuidado.
Aspectos fundamentales de este cuidado en casa, ahora que sobre todo están de vacaciones, el tema de las puertas. Las puertas, mantenerlas al igual que las ventanas. Si se está dentro de casa, pues mantenerlas abiertas. Si hay aire acondicionado, por supuesto que cerrarla, pero saber cómo funcionan las cerraduras de estas puertas y ventanas. En muchas de las ocasiones se tienen accidentes en donde se trituran, se golpean una mano o inclusive el rostro por no saber cómo poder operar las puertas dependiendo del tipo de cerradura que tengan. Ahora que hay puertas y ventanas automatizadas, pues se convierte también en un tema muy importante, porque a través de la tecnología, con un equipo celular, nosotros podemos manipular los accesos para aperturas y puertas de manera remota. A este sistema se le llama un sistema de domótica. Desde hace un par de décadas ya la domótica ha sido pues un tema más bien común para, sobre todo en los países desarrollados, para que la puedan manipular la temperatura del aire acondicionado, la temperatura, por ejemplo, del agua que sale de la regadera o de la tina al darse una ducha. Se puede manipular desde un celular a través de domótica. Nosotros en Guardián contamos con más de 1,200 productos y servicios, contamos con 20 divisiones comerciales y una de esas está la domótica. Ahí interactuamos con equipos que van desde una automatización para aperturas de un portón, por ejemplo, en donde puede el papá, saliendo de su trabajo, simplemente configura en un horario o le da clic a su celular y el portón puede abrir de manera automatizada. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo porque muchos de los robos que se dan a los vehículos se ejecutan al salir del hogar. Ahí, cuando abrimos nuestro portón, inmediatamente podemos ser agredidos por delincuentes y simplemente te piden las llaves de tu auto y se van con el auto. Entonces la domótica sirve para que podamos en una interfaz tener la videocámara, el portón automatizado y sistemas de luz con sirenas acústicas y luces estroboscópicas flasheando, para que se pueda, a través de una central de monitoreo, poder hacer que se enlace a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente se habla al 911. Hoy la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana ha estado haciendo una labor muy importante, y ahí que queríamos aplaudir el esfuerzo que está haciendo Coparmex en esta Comisión de Seguridad para poder generar una cultura en donde el comercio se pueda enlazar de manera inmediata a través de las cámaras con el C5. ¿Qué sucede con los niños en casa con estas ventanas y las puertas? El tema de no quedarse encerrados, si se va la luz, si falla el internet, tiene sus connotaciones, pero también las cerraduras manuales, las mecánicas, las que conocemos, el uso de las llaves y los duplicados es importantísimo ahí. Tener ese espacio donde sepamos nosotros dónde dejamos un duplicado de llaves. Y no nada más para los niños. Déjenme decirle que personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, es muy, muy importante que puedan tener esa movilidad dentro del hogar, pero de forma segura. No nada más cuando viene el huracán, que sabemos que debemos de tener, que por cierto, la semana pasada hablamos de huracanes, de la protección contra huracanes y todas sus fases de prevención. Estuvo sumamente ameno y recibimos muchísimas llamadas y mensajes agradeciendo, porque estamos en temporada de huracanes, sobre este gran tema. Y es ahí donde el menor o la persona de la tercera edad debemos de darle estos espacios, hacerlo fácil, hacerlo práctico, hacerlo cómodo y poder tener las cerraduras adecuadas dependiendo de el espacio que vamos nosotros a proteger. Obviamente el costo-beneficio, que se traslada muchas veces en una inversión, pues tiene que ser acorde a las necesidades y acorde al presupuesto y sobre todo acorde a lo que vayamos a proteger. Hoy les puedo decir que los costos se han abaratado para poder tener videoporteros, para poder tener chapas de seguridad con claves alfanuméricas o inclusive digitales con iris o rostro, o sea, las que tienen reconocimiento facial. Hay cámaras también que son cámaras analíticas que pueden identificar rostros y inmediatamente sabemos si la persona que va a llegar ya va a contar con un preacceso autorizado o no. O te manda una alerta al celular para decir, aquí hay una persona
que se está identificando, pero que esta persona no corresponde a la que iba a llegar. Sobre todo en los condominios sirve mucho, o ahora que se tiene rentas de departamentos o rentas de casa-habitación con rentas vacacionales y este tipo de sistemas como Airbnb, en donde no está sobre todo el propietario. Entonces, primero el tema de puertas y ventanas con cerraduras, chapas, llaves, duplicados, dónde dejarla. El segundo punto importante son las reglas claras. Si nosotros no tenemos una regla clara, usted como papá o mamá, de qué es lo que debemos de hacer, sobre todo para la servidumbre, decirle esta ventana o esta puerta que sale hacia el exterior de la casa o que da hacia el patio, a esta hora se tiene que cerrar. Muchos de los robos a casa habitación precisamente son por descuidos, no por que no se tenga esa conciencia, esa cultura. Simplemente se olvida, o cuando vamos de vacaciones se olvida dejar perfectamente bien cerrada esta puerta que da hacia el exterior. Esas reglas claras, por ejemplo, en el caso de los niños, que sería no abrir a desconocidos si no se tiene una plática previa y el niño está solo, en donde va a llegar una visita, va a llegar un proveedor, o simplemente hay alguien que toca y el niño no sabe si le tiene o no que abrir. En verdad, tenemos que dejarles las reglas claras de no se le abre a nadie en lo absoluto. Entonces, en lo absoluto se tiene esta restricción, y sobre todo que muchos de los menores ya ocupan un equipo celular. Saber qué se tiene que hacer con ese equipo celular, saber a quién le tiene que llamar o a quién le tiene que mandar un mensaje en caso de que escuchen que alguien toca la puerta. Y dejarles contactos de emergencia. El tener una lista por escrito, enmicada en una hoja de papel, en un post-it pegado en el refrigerador de los números de emergencia, bomberos, Cruz Roja, la misma policía, el 911, los servicios de electricidad o los servicios de agua, son indispensables, no nada más para el niño, sino también para las personas que cohabitan en la casa habitación, o las personas de la tercera edad, o inclusive muchas veces dejamos a la empleada doméstica, que ya nos dijeron que habláramos también en uno de los programas sobre la seguridad en el hogar, exclusivamente con el tema de las empleadas domésticas, de qué es lo que tienen que hacer. Y el tercer punto, el plan familiar. ¿El plan familiar en qué consiste? Bueno, pues definir precisamente cuáles son esas condiciones en caso de que abuelita se ponga mal, en caso de que el niño tenga que por alguna condición, si lo dejamos solo, salir por dónde tiene que salir, a quién tiene que acudir, a qué vecina tiene que irle a tocar la puerta, o simplemente dónde están las llaves. Muchas veces esas llaves de paso, cuando hay alguna fuga de agua, ni siquiera nosotros como adultos sabemos dónde están las llaves de paso. Entonces, pues para un menor necesitamos indicarle, mira, esta es una llave de paso. Cuando tú veas una tubería color amarillo es gas, cuando veas una tubería color azul es agua. En fin, este tipo de condicionamientos que debemos de hacer para el menor tienen que ser indispensables. ¿Dónde está la caja de breakers? Muchas veces ni nosotros sabemos cuando rentamos o compramos o construimos una casa, pues ¿dónde están? ¿No? ¿Y cuál es el que tengo que subir o cuál tengo que bajar para cortar la bomba eléctrica si vemos que está ahí con un conato de incendio? Tenemos que etiquetarlas. Ahí debemos de identificar con letreros preventivos que se llaman señaléticas, que está dentro de un ordenamiento de protección civil en el hogar, no nada más en estos edificios corporativos, sino también en el hogar. Deben de tener esta señalética que diga peligro a alto voltaje, cuál es, por ejemplo, el breaker que va a apagar todos los sistemas de iluminación exterior, los interiores, o cuál apaga esa bomba porque se está derramando el agua. Entonces, pues en este plan familiar que debemos de tener muy claros, hoy es súper importante porque tenemos además a los niños ahorita en casa, que es el verano. Vamos a ir a un corte comercial para hablar del siguiente tema. Vayan tomando nota, por favor, y estemos en guardia. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. 96.1 FM. Señal con valor en Playa del Carmen. Grupo Cantón.
Este domingo en la Hora Nacional le prendemos una velita más al pastel porque cumplimos 89 años. Les platicaremos por qué es tan importante preservar las lenguas originarias de nuestros pueblos. Hablaremos del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y no se pierdan un tema de salud muy importante, la hepatitis. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En Noticias de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal. Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos. Yo opiné que no haya violencia en internet. Yo, que se guarda el agua de lluvia para las escuelas. El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades. Visita el portal de resultados. Nos vemos en la consulta 2027. Tu participación es la pieza más importante. INE. No basta con observar la realidad, hay que entenderla y actuar. Janet Ramos presenta un espacio donde la naturaleza, la política y la sociedad se encuentran para abrir el diálogo. Una mirada al natural. Muy pronto, espéralo. Grupo Cantón. 3 emisiones, 3 estilos, una sola fuerza informativa. De 7 a 9 de la mañana, Grupo Cantón informa con Irma Ribón, Renan Noguel y Andy Joel. De 2 a 3, el menú informativo con Adrián Cisneros. Y de 7 a 8 de la noche, el recalentado. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. Pues estamos de regreso ahora en este espacio de la segunda cápsula para poderles hablar sobre qué hacer cuando tenemos que dejar, ahora que están de vacaciones los niños solos en casa. Nos estuvieron llamando, preguntando y mandando mensajes para que les dijéramos, sobre todo ahorita en vacaciones, qué hacemos con los niños porque necesitan su espacio, hay que tenerlos en casa, no sabemos a dónde llevarlos, muchas ocasiones ni siquiera podemos mandarlos a un viaje de verano fuera o con algún familiar, pero deben de estar en casa. Los papás en muchas ocasiones tienen que trabajar ambos y es difícil dejarles en un espacio seguro al 100% porque la casa pues tiene sus áreas calientes como pueden ser la cocina, las áreas húmedas como pueden ser los baños y no nos damos cuenta que son proclives ahí a haber muchos accidentes y lo pasamos por alto porque vamos conviviendo en el día a día. Sin embargo, en estos mismos espacios debemos de tener el cuidado suficiente para poder hacer buen uso de estas condiciones del hogar. Cuando hablamos de espacios calientes, nos referimos a aquellos donde hay contenidos en alto calor. Por supuesto, la estufa. ¿Quién no ha manejado una estufa? ¿Quién no se quemó a lo mejor de niño haciendo algo de comer? Y vamos aprendiendo también sobre la marcha. En esos fogones de leña de las abuelas, pues también. Y en el curso que vamos a dar de verano de seguridad para niñas y niños, repito, de 6 a 12 años, los días 1, 8 y 15 de agosto, vamos a poder desarrollar de manera práctica el cómo hacer un campamento, desde levantar la tienda de campaña, hacer esa fogata y poder quemar ahí bombones, pero también cómo cuidar mascotas. Va a ser muy importante el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, cómo poder hacer un refugio, qué tipo de plantas comer, cómo poder inclusive dar primeros auxilios, cosas muy importantes que las niñas y los niños tienen que conocer cuando salimos al campo, cuando salimos, por ejemplo, a una plaza comercial, cuáles serían estas condiciones de seguridad que debemos darle, sobre todo como recomendaciones de los papás a los niños cuando se juntan con otros amiguitos a poder convivir y pasear en estas plazas comerciales. Regresando al tema del hogar con los niños solos, si nos pones por favor la imagen, cabina. Ahí, en estas áreas calientes, debemos de saber que es muy importante contar con un extintor. Echamos en saco roto el tema del extintor. Hay extintores portátiles muy básicos, no es necesario de estos de 4.5 kilogramos para que un niño pueda cargar. No, hay extintores portátiles y no en Guardián tenemos
para que podemos darlos. Inclusive vamos a hacer alguna dinámica para poder obsequiar este tipo de extintores portátiles que son parecidos a los que tenemos en la cajuela del auto o bien en algún espacio que nosotros podemos utilizar a veces dentro del mismo vehículo, tener nuestro extintor sin necesidad de tener que llegar a la cajuela en la misma cabina, porque nos podemos salvar la vida con ese artefacto. ¿Qué necesitamos hacer? Por ejemplo, muchas de las cocinas hoy son eléctricas. Mucho cuidado porque es un arco de energía, de esta chispa eléctrica que se genera ahí. Y si hay, por ejemplo, alguna fuga de gas y se genera este arco eléctrico, ahí se puede generar un conato de un incendio a través de una explosión, porque el arco eléctrico está haciendo que se incremente la temperatura y esas microexplosión pues se puede generar, si hay una fuga de gas, en una catástrofe. Entonces es muy importante, aprovechando que ahora los niños están en casa, enseñarles dónde están las llaves de paso del gas y cómo poder hacer que esa perilla de la estufa pueda apagarse o pueda encenderse y cómo poder manipular. En muchas de las ocasiones se tienen, por ejemplo, parrillas también, parrillas eléctricas. Estas es una resistencia a muy alta temperatura y si nosotros no sabemos manipularla bien, ahí, en caso de que pongamos algún artículo que no tiene las condiciones para que el metal pueda pegar con el otro metal para poder calentar agua o calentar algún alimento, se puede también ahí generar un arco eléctrico y sobre todo el mismo metal puede quemarse o primero calentarse a muy alta temperatura, que si el niño o el adulto mayor no tiene una buena protección, seguramente se va a quemar. Entonces no todos los trastes, los utensilios de cocina están diseñados para ese tipo de parrillas que sobre todo son una resistencia eléctrica. Y el tercero que normalmente conocemos, pues esta es la estufa de gas clásica con gas butano o gas LP que nosotros estamos manipulando y se genera una hornilla con fuego, con lumbre. Es importante identificar estas áreas calientes, pero sobre todo saber cómo se tiene que manipular, hasta dónde yo le puedo permitir al menor hacer uso de este tipo de artefactos, utensilios de cocina que parecen sencillos, pero el utilizar, por ejemplo, una cafetera eléctrica, pues tiene que conectarse y por ejemplo, son muy peligrosos las sandwicheras porque está la resistencia directamente pegada a la parte tanto superior como inferior, que se tiene un recubrimiento de teflón, pero al sacar el sándwich, al sacar la tortilla, seguramente si no lo hace a través de un artefacto adecuado, como puede ser unas pinzas, seguramente se va a quemar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso para poder evitar un accidente que puede ir desde una clásica quemadura hasta quemaduras que pueden ir segundo o tercer grado y que requieren ya una asistencia médica directamente a una clínica o inclusive llegar hasta temas de cirugía. Hemos sabido muchísimos casos, por ejemplo, de agua hirviendo que se vierte por una muy mala manipulación, porque simplemente dejamos la sartén o dejamos el utensilio de cocina con el mango hacia afuera. Va pasando el menor y simplemente por descuido choca con el mango y se le vierte la sopa directamente al cuerpo. Hay que saber qué hacer. Vamos a tener en este curso de primeros auxilios el cómo tratar quemaduras y vamos a hablar en un programa especialmente para los temas de quemaduras. ¿Qué más vamos a hacer con nuestros niños solos? Bueno, el tema, como decíamos hace un momento, de no abrir puertas, no abrir ventanas. En muchas de las ocasiones, simplemente por un tema de temperatura queremos abrir las puertas y ventanas y no nos damos cuenta que si estas dan al exterior, pues hay una serie de fauna nociva también, que muchos de los espacios físicos donde tenemos nuestra casa habitación pueden ingresar desde arañas, tarántulas, pequeñas insectos, hormigas o también pequeñas víboras desde el jardín hacia el interior. Si no sabemos cómo tratarlas, si no tenemos ese cuidado, empieza a haber esta fauna nociva que puede ingresar a nuestro hogar por descuido simplemente. O algo mucho más sencillo, dejamos la puerta abierta y el mismo viento puede manipular la puerta, azotar la puerta y nos puede generar
un daño al menor. Algo muy importante, tener una red de apoyo. Si vamos a dejar a este niño solo, que sepa a quién le puede hablar por teléfono, que sepa a quién mandarle un mensaje, que sepa con qué vecina acudir, por supuesto encargarle a alguien de seguridad, si hay una caseta de seguridad, notificarle que, bueno, pues está por algún tema muy especial tener que dejar al menor, y cuando hablo del menor, no precisamente alguien de mucho menos edad, dejarlo solo, como puede ser un niño de 6 u 8 años, sino simplemente un menor, alguien, un adolescente. Es muy importante esto porque pueden entrar a redes sociales, porque puede subirse a la azotea simplemente por curiosidad, o tomar una escalera, o treparse al árbol del jardín. Y si no tenemos este cuidado de qué hacer en este tipo de casos, y sobre todo el factor confianza con algún vecino o con la misma seguridad privada que está ahí, pues estamos dejándonos la oportunidad, por un lado, de apoyarnos, de ayudarnos y saber que podemos estar comunicados. Sin duda las actividades todos los días tienen que transcurrir para los padres que tienen que salir a trabajar, y el menor en muchas de las ocasiones pues se queda solo porque no tenemos a una persona que se encargue de los cuidados del menor, no tenemos un familiar o no tenemos a una persona que podamos contratar exclusivamente por un tema de inversión para que cuide a nuestro menor. Entonces, estas son las recomendaciones más importantes de lo que debemos de hacer con nuestros menores si los dejamos solos. Y tenemos un tema fundamental, si nos ayudas por favor, que tiene que ver con la seguridad virtual, la seguridad digital. En el caso, por ejemplo, de este cuidado responsable que debemos de tener de lo que ven nuestros menores a través de equipos como lo puede ser un teléfono celular o una tableta o una computadora que normalmente dejamos en casa, estamos siendo irresponsables si nosotros no ponemos reglas muy claras. Aquí es muy importante porque hay cifras, créanme, hay cifras que definen hoy en el temas de ciberseguridad, en donde niños menores de 12 años hay un 10% de cibernautas. A ver, repito la cifra. Niños de 12 años o menos es el 10% de cibernautas. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños, 1 de cada 10 que navegan son menores de edad. Que los niños están manipulando estos equipos sin ninguna observancia de un adulto mayor. O sea, que el menor puede estar haciendo un tráfico de información, de encendido de cámara del mismo celular o de la tableta, y está filmando lo que está sucediendo dentro del hogar y está interactuando con otras personas probablemente, y ahí es donde se da el secuestro virtual. Es un tema que es un delito, que se sigue de oficio, es un delito de alto impacto, que no nada más es un tema relacionado con delincuencia organizada. El menor que puede estar en tiempo real manipulando este equipo y está interactuando con otra persona que puede ser otro menor o puede ser su compañero de clase para hacer una tarea, ahí ustedes van a ver en la pantalla 3 pasos importantes para poder ejecutar. Por eso lo estamos poniendo en esta infografía digital al aire y que ustedes puedan identificar plenamente. ¿Por qué? Porque simplemente las tareas hoy día se hacen de manera digital, se lo mandan al maestro de manera digital, hacen este trabajo en equipo de manera digital, y es casi imposible que no utilicen este tipo de herramientas, porque además es una herramienta de uso común desde la primaria. Yo les puedo decir, inclusive vayan a ver la película de Toy Story, la 5, y habla precisamente de esta niña, de cómo es que interactúa con otros compañeros, y está interactuando siempre y cuando esté en esta tableta, y los demás también tienen una tableta, haciendo esa interacción de casa a casa, y luego cuando van a hacer una pijamada, bueno, pues la cuestionan para decir, oye, ¿cómo llegas con juguetes, no? Tú tienes que venir con un iPad. Y ahí es un tema de entretenimiento, que puede ser un tema también de herramientas de trabajo, como pueden ser las tareas que se le dejan a los niños,
pero también puede ser un medio de comunicación que, si no se tiene esa observancia, se puede convertir en una herramienta que puede utilizar la delincuencia organizada. Entonces, los 3 puntos más importantes: primero, en caso de que tengamos un secuestro virtual donde le estemos llamando ahora al papá, a la mamá o al tío sobre que tienen secuestrado al menor o que tienen información, lo primero es mantener la calma. Créanme que las autoridades se han dado a la tarea de capacitarse muy bien, tienen unidades antisecuestro, son unos profesionales, tanto Fuerzas Armadas como nuestra seguridad ciudadana, y pueden identificar rastreando desde la llamada, geolocalizando desde dónde está haciéndose esa llamada telefónica, pero también esa IP, para poder saber desde dónde están utilizando la información de un enlace a través de una cuenta de correo electrónico. Muchos adolescentes y niños inclusive tienen hasta sus propias cuentas de correo electrónico, tienen redes sociales. Y el punto número 1 es conservar esa calma, no dar información, por supuesto, acudir o llamar a la policía. Hay un departamento de policía cibernética para poder alertar de que se tiene un secuestro virtual y a partir de ahí dejar en manos de los profesionales que ejecuten este tipo de acciones predelictivas y de seguimiento con las otras autoridades para hacer la investigación específica y la recuperación. En muchas de las ocasiones, y hace un par de años también nos tocó participar rescatando una adolescente que se encontraba estudiando en una universidad y habían llamado a la universidad y a los papás para pedir rescate. Y andaba en una plaza comercial y se pudo rescatar con vida. Ella ni siquiera estaba enterada de la situación, simplemente no estaba comunicada, había perdido su teléfono celular y es el momento propicio, al no estar comunicado el menor, para poder decirle a los padres: tenemos a tu hija secuestrada, deposita en esta cuenta, así de sencillo. Entonces, el segundo punto importante es verificar primero si no está en casa de algún familiar, si no está con alguna amiga o amigo haciendo alguna tarea, si está en la escuela o para eso, bueno, pues hay rastreo de telefonía, hay un seguimiento con geolocalización. Si ya es un adolescente o un estudiante que tenga vehículo, bueno, pues también rastrear, hacer paro de motor al vehículo. Y también nosotros en Guardián contamos con central de monitoreo, tanto de cámaras como de alarmas, y además de GPS, en donde se le pueden poner geocercas e identificar los horarios del uso de los vehículos y sobre todo el perfil del usuario vehicular para poder hacer este tipo de enlaces con las autoridades para hacer rescate de las personas y de los vehículos también en caso de robo. Y el tercero, pues es activar esta red de apoyo, pero no haciendo una idea para decirle a todas las personas que tu menor fue secuestrado, cuando probablemente ni siquiera es así. Por eso es muy importante el no alertar de más. Es tan malo alertar de más que bloqueen la estrategia de seguridad para hacer un rescate por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta este código ámbar, la autoridad tiene un protocolo de actuación que muchas veces, créanme que muy alto porcentaje de llamadas que van al 911 son llamadas que no son ciertas. Eso se llaman falsos positivos. Entonces, estamos bloqueando nosotros también la capacidad de ejecución de un protocolo por parte de la autoridad. Entonces, 1, mantener la calma. 2, avisar a la autoridad, dejar que ellos hagan su trabajo. Y 3, solamente las personas en esta primera fase, solamente las personas que tengan que saber sobre la desaparición momentánea. No estamos hablando ahí todavía que existe algún secuestro, no hay ninguna confirmación ni evidencia de tal acto delictivo. Hasta entonces nosotros podemos ya hacer uso de otro tipo de medios de comunicación como son las redes sociales. Ahí el número telefónico, las características físicas de la persona, cómo iba vestida, si conocemos, por ejemplo, a dónde iba a ir, si tenemos una agenda de nuestro menor, identificando, por ejemplo, cuáles son las rutas que sigue,
si lo acompaña normalmente algún compañero o el papá de algún compañero pasó a recogerlo a la escuela, que muchas veces así sucede, o inclusive para parejas que son divorciadas o separadas, a veces va el papá o la mamá a recoger al menor y no le avisa a la pareja. Entonces, el tema de robo y el tema de secuestro virtual en muchas ocasiones se da por falta de comunicación. Así que vamos a un corte comercial y estemos en guardia. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. 96.1 FM. Señal con valor en Playa del Carmen. Grupo Cantón. 3 emisiones, 3 estilos, una sola fuerza informativa. De 7 a 9 de la mañana, Grupo Cantón informa con Irma Ribón, Renan Noguel y Andy Joel. De 2 a 3, el menú informativo con Adrián Cisneros. Y de 7 a 8 de la noche, el recalentado informativo con Brian Lara. Grupo Cantón, un hombre con potencia periodística. 3 emisiones, 3 estilos, una sola fuerza informativa. De 7 a 9 de la mañana, Grupo Cantón informa con Irma Ribón, Renan Noguel y Andy Joel. De 2 a 3, el menú informativo con Adrián Cisneros. Y de 7 a 8 de la noche, el recalentado informativo con Brian Lara. Grupo Cantón, un hombre con potencia periodística. 3 emisiones, 3 estilos, una sola fuerza informativa. De 7 a 9 de la mañana, Grupo Cantón informa con Irma Ribón, Renan Noguel y Andy Joel. Un hombre con potencia periodística. .3 FM. Conectando contigo en Cancún y Puerto Morelos. Grupo Cantón. Continuamos con En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. Pues vamos a pasar al tercer bloque y queremos saludar a todos aquellos que nos están escribiendo a través de Facebook y las demás redes sociales. Les gusta la información. Nosotros hubiéramos querido seguramente de niños poder tener mucha información como lo tienen los niños en la actualidad. Creo que es una época en donde el flujo de información no nada más hay que darle un valor en relación a la rapidez con que viaja, sino la calidad de la información, los contenidos de valor que estamos nosotros leyendo todos los días. Hoy, en verdad, tenemos muchas redes sociales, desde TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, el YouTube, por ejemplo, con tantos videos, y hoy que podemos salir al aire en este canal, tanto en voz como en datos y en videos, es fundamental. Toda esta información que pueden recibir no nada más los adultos, sino también las personas de la tercera edad y los niños, es fundamental que la sepamos. Es para ustedes. Yo con mucho gusto, ahora que acabo de cumplir 38 años
de trabajar profesionalmente en la seguridad. Quisiera aprovechar y mandarles un saludo a todos mis compañeros de la generación 88-93 de la Heroica Escuela Naval. Gente entrañable, muy profesionales, y le hemos dedicado la vida entera precisamente a este gran tema como lo es la seguridad. También quisiera saludar a nuestros amigos de Coparmex, de Red México Emprende, del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, a nuestra presidenta, la ingeniera Mercedes Hernández, donde también la semana pasada estuvimos platicando de forma sobre todo muy humana con autoridades del Infonavit. En fin, creo que todo lo que podamos hacer en materia de seguridad nunca está por demás. También un fuerte abrazo a la distancia a nuestros amigos de USAC, que es este organismo internacional Unidos por la Seguridad, AC. A ellos un fuerte abrazo, que pronto nos vamos a reunir también. Y bueno, hablando del uso responsable del Internet para menores, y no nada más para menores, porque vamos a tener un programa especial también para mayores, tiene que ver con los datos. Cuando hablamos del ciclo de inteligencia, hablamos de datos, información, análisis, toma de decisiones. En esta primera etapa que se hablan de datos, pues simplemente puede ser información genérica que a simple vista pasará desapercibida cuando uno va encontrando simplemente información aislada que no le da esa connotación de preponderancia de forma específica. Sin embargo, cuando pasamos de datos a información, esos mismos datos se convierten ya con un contenido de valor. Y pasar de dato, información, análisis, quiere decir que pueden haber aspectos cuantitativos y cualitativos que nos van a asegurar que esos datos convertidos en información me van a servir para tomar alguna decisión. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a tener interacción con información? Si no tiene ninguna relevancia, pues aparentemente no tendría ningún sentido el poder hacer que esta información que de la nube pase a una información de contenido y simplemente agarramos y le damos información de ningún valor al menor, porque para mantenerlo entretenido le damos el equipo celular o le damos la tableta. Pero ¿qué sucede cuando estos datos no están protegidos? Desde los códigos, contraseñas, claves de acceso, claves interbancarias, inclusive muchos de los equipos ya vienen configurados simplemente para ponerle la yema del dedo y se abre, o la cara y se abre, y es información que ya está expuesta en el menor, que para él simplemente son datos, no tiene ninguna connotación de valor, pero esta información está abierta de manera permanente mientras se encuentre la cámara, mientras se encuentre abierta la sesión, y no está protegido. En ese momento cualquier otra persona puede estar recibiendo esta información solamente si yo le doy send, le doy enviar información, y para el menor no tiene ningún sentido y tu información ya viajó en tiempo real. Pueden ser cuentas bancarias, pueden ser estados financieros, puede ser información comercial de la empresa, o simplemente va a viajar desde correos electrónicos hasta fotografías que tengamos nosotros, no nada más en la nube, sino también como datos de almacenamiento ya dentro de nuestro equipo celular o nuestro equipo de cómputo, como puede ser una laptop o de escritorio o una tableta portátil. No compartir nombres, no compartir las contraseñas, porque esto nos va a dar un sentido de mayor responsabilidad. También, si nosotros tenemos espacios físicos dentro del hogar en donde podamos tener al no alcance del menor, llámese una caja fuerte, llámese un closet con llave, o llámese a lo mejor en alguna caja, algún beliz que tenga cerradura o chapas, tengamos en ese portafolio, en ese repositorio, estos contenidos que pueden ser inclusive USBs, pueden ser discos duros, pueden ser CDs, o para los que somos setenteros, estos ochenteros, estos floppies, ¿no? de 3,5, que muchas veces íbamos nosotros dejando como parte de ese almacenamiento de información que teníamos en nuestro archivo muerto. Hoy se ha convertido eso
de hardware a software y se ha quedado en estos repositorios digitales ahí en la nube. Y tenemos tarjetas bancarias, tenemos tarjetas de crédito, en fin. Hoy el tema de la clonación de tarjeta, que por cierto nos han pedido también tener un programa especial de robo de identidad y tarjetas de crédito, porque va a la alza. Hoy pasamos nuestra tarjeta para pago no nada más en un almacén de autoservicio o en esta tienda de conveniencia, sino también en la gasolinera. Y ahí, pues imagínense cuántas entradas y salidas se tienen en el cajero automático o en esta terminal portátil para poder hacer este paso de cobro. Pues así también nosotros podemos caer en este delito que es muy común y terminamos siendo víctimas. El segundo punto importante es la supervisión digital. Tenemos que saber cuáles son nuestras apps, o sea, las aplicaciones que tenemos, estos contenidos, si realmente tienen alguna connotación importante o no, o simplemente nos están almacenando datos ahí y nos hacen mucho más lento nuestro equipo, y además estamos pagando una suscripción y muchas veces domiciliada con pagos directos a nuestra tarjeta de crédito o simplemente a nuestra cuenta. Otro punto importante es ver los enlaces que tenemos. Casi siempre tenemos configurados ya enlaces, a veces abrimos algunas aplicaciones o tenemos nuestra cuenta de correo y ya aparecen ahí los favoritos y le damos esta tablet al menor por mantenerlo tranquilo y ahí se va directamente al enlace de aquellos componentes que ya se tengan como favoritos o los que más se abran. Entonces, algorítmicamente, también hoy con la inteligencia artificial, pues simplemente se puede saber los hábitos de consumo de cualquier ciudadano. A dónde fue, por qué línea aérea viaja, en qué hotel se hospeda, cuáles son sus hábitos de compra, cuánto es lo que gasta en promedio. Y todo eso se tiene, esta información ahí en nuestra nube. Tenemos ya un perfil definido y el equipo lo tiene un menor de edad que puede estar haciendo una compra sin darnos cuenta. Simplemente ya abrió la pantalla y te va a estar mandando un mensaje que te diga, pues su siguiente viaje de placer, compre ahora, solamente dé clic. Y con eso le hacemos el cobro a 9 meses sin intereses domiciliado. Y el menor puede estar haciendo una compra a distancia, no te vas a dar cuenta, y cuando te llegue tu estado de cuenta digital o llegue todavía por papel, porque muchos todavía utilizamos a veces el papel para mantener en orden nuestros estados de cuenta e ir sacando nuestras cuentas, te vas a sorprender que en tu tarjeta o en tus fondos pues ya fueron, si no vaciados, al menos ya hiciste una compra que no reconoces. Vas a hablar al banco y vas a solicitar una aclaración y te van a decir, pues ¿qué cree? Que usted hizo una compra virtual ahí. Así que, por último, pues es una navegación segura. Sobre todo aquellas páginas en donde pues podemos hacer una comercialización de nuestros productos y servicios, normalmente para compras, o aquellas páginas que nosotros queremos abrir que no nada más tiene que ver con información comercial, sino también de hábitos de consumo. Hasta dónde nosotros vamos a poder establecer esa identificación de contraseñas, a quién la voy a compartir y de qué manera tengo que protegerme. Entonces, mucho cuidado con esta navegación segura. Hay que utilizar estos filtros, ponerle contraseñas, dejar toda la documentación digital en espacios confiables y, sobre todo, saber que tenemos que, como adultos, hacer una cultura de seguridad para nuestros menores. Ya están de vacaciones, hay que disfrutarlos. No se olvide, el día 1, 8 y 15 de agosto vamos a tener curso de verano de seguridad para niñas y niños. Son 9 temas muy importantes. Vamos a regalar gorras, vamos a regalar playeras y sobre todo vamos a interactuar con ellos para que también ellos les enseñen seguridad. Estemos en guardia. Gracias y muy buenas tardes. Recuerda, la mejor herramienta de protección es la información. Nos escuchamos en la próxima emisión de En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. Presentado por el doctor Capitán Manuel Herbeles.